Hola y bienvenidos a un nuevo video aquí en Carlos Molina Ministries. Me complace llegar hasta donde tú estás y quiero hablarte en el día de hoy brevemente una palabra animadora. Estamos viviendo un tiempo donde la fe de muchas personas está siendo retada. Hace varios años atrás Dios me dio una profecía mientras me preparaba para predicar en mi iglesia. Y la profecía era bien simple y sencilla. Los próximos años van a requerir fe para vivirlos. Jesús en una ocasión hizo una pregunta bien importante. Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Estamos viviendo en un tiempo donde hoy muchas personas están abandonando su parada de fe, su estancia de fe. Las circunstancias que muchas personas viven hoy y las circunstancias que se viven alrededor del mundo están retando nuestra fe, están retando nuestra creencia en Dios, están retando la palabra de Dios. La Biblia dice que retengamos firmes, sin fluctuar, la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y quiero decirte en el día de hoy que tu fe tiene una voz. La Biblia nos enseña claramente que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No podemos tener fe de otra forma que no sea oyendo la palabra de Dios. La Biblia no nos dice de quién tenemos que oír, la Biblia nos dice que tenemos que oír la palabra. Y qué mejor que escucharte a ti mismo repitiendo lo que Dios ha dicho, repitiendo las promesas que Él ha hecho para ti y para mí, que han sido registradas en la palabra y que la Biblia dice claramente que han sido establecidas para siempre en el cielo. Hay un registro eterno de la palabra de Dios. Dios no puede dar marcha atrás en lo que ha dicho. Tiene que cumplir su palabra. En Isaías 43, Él dijo, hacedme recordar mis promesas. Y la razón por la cual Dios quiere que tú y yo le hagamos recordar nuestras promesas es porque Él quiere que sus promesas estén en nuestra mente y estén en nuestra boca. Dios le dijo al pueblo de Israel, estas palabras que yo te doy hoy estarán en tu boca, estarán en tu mente, estarán en tu corazón. Hablarás de ellas cuando te levantes por la mañana, cuando te sientes a la mesa, se la enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas por la noche. ¿Por qué razón Dios insiste tanto en esto? Porque la fe viene por el oír de la palabra. Y necesitamos un constante fluir de la palabra de Dios para que nuestra fe se mantenga saludable. La Biblia nos dice que la fe viene por el oír. Pero cuando recibimos fe por medio de la palabra de Dios, ¿cómo la liberamos? ¿Cómo le damos salida a esa fe para que la fe pueda producir? Cuando la fe viene por el oír de la palabra, recibimos fe. Cuando oímos la palabra de Dios, la palabra despierta la fe en nosotros. Pero ¿qué hacemos una vez esa fe ha surgido en nuestro corazón? Tenemos que liberarla, tenemos que darle salida, tenemos que darle un outlet a esa fe. Y la forma como tú y yo le damos un outlet a esa fe es, número uno, como dice Efesios capítulo 5, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Quiero decirte que tu fe tiene una voz y la alabanza es la voz de tu fe. Nuestra alabanza es uno de los vehículos como tú y yo le damos libertad a nuestra fe. En el libro de Segunda de Crónicas capítulo 20 encontramos la historia de Josafat, el cual puso los cantantes primero en la primera línea de batalla, una estrategia militar que parecía un poco loca para los que estaban mirando, pero Dios utilizó la alabanza y la adoración de sus cantantes como una forma de guerra, como un elemento de batalla de guerra. Y yo quiero decirte que nuestra fe, cuando es liberada por medio de la canción, cuando es liberada por medio de la alabanza, tiene un impacto enorme en el mundo espiritual. Tú y yo tenemos que darle voz a nuestra fe mediante la alabanza de nuestros labios. La Biblia dice, es el fruto de labios que confiesan su nombre. En momentos difíciles de la vida de David, la Biblia dice que David se sentó y tomó el arpa y comenzó a cantar. Tú y yo tenemos que aprender a liberar nuestra fe, a darle voz a nuestra fe por medio de la canción de nuestra boca. Nuestra alabanza es la voz de nuestra fe. Y la Biblia nos dice en el Salmo 22 que Dios habita en medio de la alabanza. Si queremos traer a Dios a escena, si queremos mover a Dios o traerlo o invitarlo a nuestro entorno, tenemos que hacerlo mediante liberar nuestra fe por medio de nuestro cántico y de nuestra alabanza. La Biblia dice, Dios habita la alabanza de su pueblo. Yo quiero en el día de hoy a que tú aprendas a cantar, aprendas a declarar, aprendas a soltar tu fe
fe viene por el oír de la palabra, pero esa palabra tiene que ser liberada. Y de la única forma que nosotros liberamos la palabra de Dios es hablándola con nuestra boca. La Biblia dice que nuestra boca es como una trompeta. Utilicemos nuestra voz de trompeta para darle libertad a la palabra, para que la fe que tenemos en nuestro corazón pueda producir los resultados que nosotros deseamos. En 1 Samuel, capítulo 30 nos dice que en una ocasión el pueblo estaba desanimado y la gente estaba decaída y David estaba decaído, pero la Biblia dice que David se fortaleció en el Señor y se animó a sí mismo. En el libro de Romanos capítulo 4 encontramos que Abraham, cuando estuvo esperando la promesa del Señor, la Biblia dice que él se fortaleció a sí mismo en la fe, dando gloria a Dios, creyendo que Dios era poderoso para hacer lo que había prometido. La Biblia dice que tú y yo tenemos hoy preciosas y grandísimas promesas. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Las palabras que Dios ha hablado permanecen como un registro celestial inmutable, inconmovible. Y cuando tú y yo nos accedemos, damos acceso a esa palabra y la liberamos por medio de nuestra boca, la oímos con nuestros oídos, la hablamos con nuestra boca, la cantamos desde nuestro corazón, ponemos en moción una fuerza espiritual poderosa y Dios es conmovido por eso, Dios es atraído por eso. Así que te invito en el día de hoy a darle rienda suelta a tu fe, dale voz a tu fe mediante la alabanza. Josafat obtuvo una gran victoria ese día, porque la Biblia dice que cuando los cantantes comenzaron a alabar al Señor, Dios puso las emboscadas de sus enemigos contra ellos. Antes de rendirnos ante las circunstancias que se viven en el día de hoy, vamos a hacer las cosas a la manera de Dios. La Biblia dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. David en una ocasión hizo esta pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Dios quiere que tú confíes en Él, no en lo que tus ojos ven. En el libro de Ezequiel capítulo 37 tenemos un relato de que Dios llevó al profeta Ezequiel a lo que se conoce como el Valle de los Huesos Secos. Y Dios le hizo una pregunta al profeta y le dijo: hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos de nuevo? Dios estaba curioso en saber cuánto el profeta estaba dispuesto a creer. Dios le dijo: profetízale a estos huesos secos y diles: huesos secos, oigan palabra de Jehová. Y aquí hay algo bien interesante. No podemos andar cantando cualquier cosa. No podemos andar hablando y declarando y confesando cualquier cosa. Debemos cantar, debemos hablar, debemos declarar la palabra del Señor. La Biblia dice en el libro de Efesios: hablando entre vosotros mismos, con salmos, himnos, cánticos espirituales, alabando al Señor en nuestro corazón. Háblate a ti mismo de la palabra del Señor. Predícate a ti mismo. Profetízate a ti mismo. Profetízale a tus huesos secos. ¿Cuáles son los huesos secos que tú estás enfrentando en el día de hoy? ¿Serán financieros? ¿Serán familiares? ¿Será que todo lo que existe alrededor de ti está poniendo presión alrededor de ti? Profetízale la palabra del Señor a esos huesos. No profetices cualquier cosa. Dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Háblale a tus finanzas, la palabra del Señor. Háblale a tu cuerpo, la palabra del Señor. Háblale a tu hogar, la palabra del Señor. Profetiza sobre tu casa, profetiza sobre ti mismo. Profetízale a tus finanzas lo que ha dicho el Señor. Dile: finanzas, oíd palabra del Señor. Dile: cuerpo, oíd palabra del Señor. Dios respalda su palabra. Él dice: yo vigilo mi palabra para ponerla por obra. Así que te invito en esta tarde, te invito en el día de hoy, desde donde quiera que me estés mirando, dale voz a tu fe, canta tu fe, libera tu fe, confiesa tu fe, profetiza tu fe, pero hazlo con la palabra del Señor. Y yo te garantizo a ti que, como dice Primera de Juan, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dios nos ha dado la fe para mantenernos victoriosos, firmes en cualquier situación. ¿Por qué? Porque detrás de su palabra está Dios y su poder. También quiero invitarte a que, si vives en el área de Sarasota, Ellington, Tampa, Parrish, Bradenton, Palmetto, contáctanos por mensaje directo. Queremos compartir contigo unas buenas noticias. Por fe andamos y no por vista. Nos vemos en un próximo video. Te bendigo en el nombre del Señor.